Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que bastante bien. Vamos a crear un nuevo video a la serie de Tree que ya hemos venido creando, que en esta parte vamos a hablar acerca de qué es el postprocesamiento y cómo podemos aplicarlo en Tree. Vamos a ver varios ejemplos de esta parte del postprocesamiento. Lamentablemente no los vamos a ver todos porque si no este video nunca terminaría. Vamos a ver ejemplos sencillos hasta cómo tú puedes agregar ciertos efectos de postprocesamiento y cómo puedes modificar ciertos parámetros para que se adapten a lo que tú necesites. Así que pues bueno, yo creo que vamos a ver bastante. Si te interesa, por favor quédate en el video y pues comencemos. Bien chicos, primero comencemos por explicar qué es el postprocesamiento. Pues bueno, básicamente el postprocesamiento es como en la grabación de una película. Primero se hacen las tomas y después en la parte de postproducción es cuando se agregan quizá filtros para mejorar la imagen, hacer que tenga sonido, mejorar, no sé, la apariencia de los actores mediante luces, filtros, etcétera. Básicamente es eso la parte de postproducción y es lo que vamos a hacer aquí en Tree. Obviamente no nos vamos a meter a cosas súper complejas como lo que son mejorar rostros o agregar sonido, nada de eso. Simplemente van a hacer mejorar la imagen que tenemos para agregar diferentes filtros, quizá algunos curiosos y otros que sí nos van a ayudar a dar una mejor apariencia a nuestra escena. Bien, pero expliquemos cómo funciona esta parte del postprocesamiento. Bien, básicamente nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente hacemos lo que es render y listo, se renderiza nuestra escena. Más o menos aquí tenemos un resultado de cómo sería esta escena sin lo que es esta parte del postprocesamiento, que como puedes ver es algo normal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le aplicamos esta parte del postprocesamiento? Pues bueno, como puedes ver, pues ya tenemos un resultado diferente. En este caso estamos agregando un efecto de postprocesamiento de profundidad de campo o Deep of Field. Básicamente lo que hace es simplemente agregar una especie de enfoque ya sea en el punto que tú elijas y un poco de blur en los costados de este punto. Ok, hasta aquí todo bien, suena bastante bien, pero exactamente cómo funciona esto. Bueno, la forma en la que esto funciona es que vamos a apoyarnos de dos nuevos elementos, lo que se le conoce como el Effect Composer y el Render Pass. Básicamente lo que van a hacer estos dos elementos es que van a tomar mi render normal, es decir, con el que yo hago el renderizado de mi escena, van a aplicarle ciertos filtros, que en este caso los filtros, si queremos verlo de esta manera, se llaman Pass. Así es, simplemente P-A-S-S. Estos filtros pueden variar dependiendo de que tú elijas. Hay muchísimos paths que puedes probar y una vez que se lo agrega a tu render, ahora sí hace el render final dando la apariencia de pues el path que hayas elegido. Básicamente lo que hace es que, ok, tomo tu render y yo le pongo encima el filtro que tú me digas. Podemos agregar múltiples paths, de eso no tengas ninguna duda, es decir, podemos agregar un path a otro path, a otro path y a otro path. Evidentemente eso va a tener una repercusión en el performance. Así que ten cuidado en la cantidad de paths que elijas. Hay paths más pesados que otros, así que ahí te tocaría investigar cuál es la mejor opción de todas, ya que cuál es la parte mala en específico de esta parte del postprocesamiento en Tree. Pues que bueno, la documentación es bastante mala. No hay una explicación bastante, como decirlo, clara a mi parecer, que te explique cómo funciona cada filtro. Lo único que tienes es un pequeño ejemplo, tienes que leer el código para entender cómo funciona y una vez que has leído el código, ahora sí puedes recrearlo con tu propio código. Eso es todo lo que tenemos. Sin embargo, en el video trataré de enseñarte cómo puedes leer el código y pues ver cómo aplicarlo a tus propios ejemplos. Así que pues bueno, dicho esta pequeña explicación, vamos a comenzar. Bien chicos, pues después de esa pequeña explicación vamos a pasar ahora sí a comenzar a crear nuestros efectos de postprocesamiento, o mejor dicho, agregarlos, aunque igualmente podemos crearlos, pero eso será después. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestra escena. Como puedes ver, tengo aquí lo que es un modelo ya cargado. Este modelo te lo voy a dejar en la descripción para que lo descargues. Y simplemente vamos a cambiar unos cuantos parámetros. Vamos a cambiar nuestra perspectiva de la cámara a un valor de 45. Igualmente vamos a colocar nuestra cámara en 20, 8 y 10. E igualmente vamos a agregar dos luces, una luz direccional y una luz ambiental, donde la luz direccional va a tener lo que es un color totalmente blanco y una intensidad de 1.2. Algo como esto. Igualmente va a estar colocado en la posición esta luz direccional, en la posición 10, 10, 10. Algo sencillo, lo agregamos a la escena
y terminamos con lo que es una luz ambiental igualmente de color blanco a una intensidad de 0.8 e igualmente lo agregamos a la escena. Después de haber cargado lo que es nuestro modelo, que es algo que ya deberías saber, ahora sí vamos a comenzar a importar lo que es nuestro componente que se va a encargar pues de hacer estos efectos de postprocesamiento. Si vamos a la documentación de Tree, en esta parte de aquí que dice cómo utilizar el postprocesamiento, puedes ver que tenemos dos componentes principales, lo que es el Effect Composer y el Render Pass. Tenemos otro llamado el Shader Pass, pero eso lo veremos después. Entonces vamos a utilizar estos dos componentes que nos van a ayudar a hacer todos estos efectos de postprocesamiento, el Effect Composer y el Render Pass. Así que lo que podemos hacer aquí es simplemente copiar estas dos líneas, volvamos a nuestra escena y vamos a pegarlas justo aquí. Vamos a guardar por cualquier detalle y como puedes ver pues no ha pasado nada evidentemente. Y vamos a comenzar a configurar lo que son nuestros dos componentes, el Effect Composer y el Render Pass. Para esto yo te recomiendo al 100% que estas configuraciones del postprocesamiento o el Effect Composer, como quieras decirle, estén justo debajo de tus configuraciones del render, o mejor dicho el renderer. Porque de otra manera, no sé qué cosa extraña pasa, esto no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero vamos a crear una constante a la cual vamos a llamar como Effect Composer. Y esta va a ser igual a New Effect Composer. Y esto de aquí va a recibir lo que es un target, que en este caso va a ser el render, sobre qué objeto se va a posicionar para comenzar a agregar y agregar efectos de postprocesamiento, pues en este caso sería nuestro render, el que justo declaramos aquí arriba. Después de esto vamos a configurar igualmente lo que es el render pass, así que vamos a crear igualmente una nueva variable a la cual vamos a llamar como render pass. Esto igualmente va a ser igual a render pass. Este de aquí va a recibir lo que es la escena y la cámara de esta manera. Y ya con esta simple configuración podemos comenzar a agregar lo que son nuestros efectos de postprocesamiento. Para esto agreguemos el primer efecto que tenemos aquí en la parte de lo que es la documentación, el cual es el Glitch Pass. Ten cuidado con este efecto porque puede marear un poco, pero vamos a agregarlo simplemente para ver. Así que vamos a copiar la importación justo de aquí arriba. Date cuenta que todos vienen casi de la misma ruta, que es Tree Examples JSM Post Processing, que es, digamos, esta es la carpeta base, la importante, y después de aquí pues simplemente varía el nombre del archivo. Bien, después de haber hecho esto, lo que podemos hacer es que aquí vamos a agregar un comentario para tener más claro esto. Y aquí abajo vamos a agregar lo que son nuestros pass, que si recuerdas ya te expliqué lo que es un pass, básicamente es como un efecto, un filtro si quieres verlo de esta manera. Y lo que tenemos que hacer aquí es que tenemos que hacer lo que es Effect Composer .add, y en este caso date cuenta es add pass, y primero vamos a agregar lo que es nuestro render pass. Después de esto lo que vamos a hacer es que va a ser Effect Composer de este modo .add pass. Y aquí pues simplemente vamos a declarar lo que es un nuevo efecto, que en este caso va a ser el del Glitch Pass. Así que pues simplemente declarémoslo. Este como tal no recibe ningún parámetro y simplemente lo agregamos a nuestro Effect Composer. Y pues aquí simplemente se lo pasamos, aquí Glitch Pass. Vamos a guardar para ver si tenemos algún error y bueno, como puedes ver aparentemente esto no está funcionando, no se ve ningún efecto. ¿Y por qué está pasando esto? Pues bueno, básicamente porque tenemos que cambiar la forma en la que se está haciendo el render. Normalmente siempre hacemos, puede ser esto un poquito más grande, normalmente siempre hacemos el render con nuestro render básico, que es renderer.render, escena y cámara. Hasta ahí todo normal, nada extraño. Sin embargo, cuando utilizamos postprocesamiento tenemos que cambiar esta línea de código de aquí. Para esto vamos a comentarla y vamos a agregar la nueva forma en la que se tiene que hacer el render, que para esto va a ser mediante el Effect Composer, el que nosotros declaramos, .render, de esta manera. Aquí no hace falta que le pasemos escena y cámara porque ya cuando nosotros declaramos lo que es el render pass, este de aquí, ya le pasamos lo que es la escena y la cámara. Así que no hace falta pasárselos aquí. Entonces, si nosotros guardamos esto, puedes ver que ya se alcanza a ver un detalle, evidentemente como si te hubieran hackeado, si queremos pronunciarlo de esta manera. Pero tenemos otro problema y es que esto no se alcanza a ver totalmente definido. Nuestra imagen anterior se veía esto bien, pero esto de aquí se ve bastante pixeleado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque también tenemos que darle un tamaño a lo que es nuestro Effect Composer, este de aquí. Voy a desactivar por un momento lo que es este efecto del Glitch Pass, porque como te decía, mareó un poco. Entonces, lo que podemos hacer aquí es glitchpass.enable y vamos a ponerle en false.
De esta manera, como puedes ver, ya desapareció el efecto, aún está, pero simplemente está desactivado. Bien, entonces como te decía, tenemos que darle un tamaño a esta parte del Effect Composer. Algo muy sencillo que podemos hacer, pues simplemente sería lo que es Effect Composer, de esta manera, Set Size, de este modo. Y como ahorita estamos trabajando con lo que es el 100% del ancho y el alto de nuestro window, pues simplemente podemos ponerle window.innerWidth y window.innerHeight, de esta manera. Si guardamos esto, bueno, vamos a activar lo que es nuestro efecto del Glitch Pass. Como puedes ver, ahora sí se ve completamente definido. Sin embargo, esto se ve un poco oscuro, medio soso. Así que vamos a cambiar unas cuantas cosas de nuestro renderer para hacer que esto tenga un poco más de vida. Vamos a desactivar por un momento igualmente este efecto. Ya cambiaremos de este efecto, simplemente es de prueba. Vámonos a las configuraciones de nuestro renderer aquí. Y primero vamos a cambiar lo que es el output encoding. Aquí sería renderer.output encoding, que será igual a sería sRGB encoding. Recuerda que ya vimos estas propiedades en videos anteriores, más específicamente en la parte de renders realistas. Así que te recomiendo ver ese video si es que no entiendes muy bien cómo funcionan estas propiedades que vamos a escribir. Después tenemos lo que es otra propiedad, que es el tone mapping, y así que pues vamos a ponerle el que en lo personal yo considero que se ve mejor, que es el AC Filmic Tone Mapping, e igualmente vamos a darle otra propiedad, que es el tone mapping.exposure, y vamos a ponerle por ejemplo 1.3 tal vez. Ya está ahí, como puedes ver se ve más luminoso esto, y vamos a activar lo que es nuestro Glitch Pass. Y como puedes ver pues ya se ve un poquito mejor. Quiero que igual notes algo, y es que al parecer lo que es nuestra escena pues ya tiene sombras. Vamos a desactivar ya este efecto, ya no lo vamos a checar más, nada más es para prueba. Quiero que notes que aquí se ven como una especie de sombras, incluso en la parte de los bordes de la casa o por debajo del árbol. Aquí se alcanzan a ver lo que son estas sombras. Nosotros no hemos cargado ninguna sombra ni le hemos dicho al renderer o las luces que casteen sombras. Esto es porque nuestra textura pues ya tiene casteadas las luces y las sombras por defecto. Esto es el Bake the Textures. Esto lo veremos en el siguiente tutorial, así que no te rompas la cabeza aquí preguntándote por qué hay sombras si nosotros no las hemos declarado. Ya lo veremos en el siguiente video cómo hacer este tipo de texturas ya con las luces y sombras ya predefinidas. Bien chicos, vamos a continuar, vamos a agregar lo que es otro efecto de postprocesamiento, que en este caso va a ser como una especie de efecto de cómic, por decirlo de un modo. Así que vamos a importarlo, vamos a hacer lo que es import, en este caso se llama .screenPass, y esto viene de from, bueno, pongamos aquí correctamente esto, from tree.examples jsm.postprocessing, aquí postprocessing, y se llama .screenPass. Perfecto. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que, bueno, aquí tenemos lo que es nuestro pass de glitch. De hecho, especifiquémoslo un poco más. Agreguemos ahora lo que es nuestro .screenPass, que es básicamente lo mismo. Declaramos una constante, que en este caso será .screenPass, que es igual a nuestra variable que importamos, .screenPass, nuestro componente, y pues simplemente sería effectComposer.add, que en este caso sería addPass, y pues simplemente agregamos nuestro pass, el que acabamos de crear. Si guardamos esto, puedes ver que ya tenemos un efecto totalmente diferente al que tenemos anteriormente. Como te decía, parece un efecto de cómic, como en las historietas cómicas. Nada del otro mundo, pero aquí hay un problema, y es que no podemos modificar, bueno, hay ciertos paths que no podemos modificar los parámetros que tienen. Es decir, que si nosotros nos acercamos, bueno, creo que no se nota mucho, pero lo que son como esta especie de cuadrícula que se sobrepone sobre nuestra escena, pues los cuadritos quizá están muy pequeños y no podemos modificarlos. Como te mencionaba, hay ciertos paths que no podemos modificar. Por decirlo de un modo, ya con lo que trae es con lo que vamos a trabajar y nada más. Aunque también existen otros paths, o digamos una versión diferente a lo que es este .screenPass, pero hecho con shaders, donde sí podemos modificar sus parámetros. Si recuerdas, en los videos anteriores hablamos de shaders y cómo es que funciona todo este sistema de shaders, que es un uniform, que es un varigin, que son las variables, etc. Si no sabes a qué me refiero, te recomiendo que veas los videos de shaders, porque aquí no vamos a utilizar como tal shaders, pero sí vamos a utilizar los conceptos de uniforms. Así que te recomiendo que sepas que es un uniform para poder continuar. Pero antes de pasar a la versión que tenemos sobre este efecto de shaders, vamos a ver que podemos combinar diferentes efectos de pass.
Vamos a agregar aquí también lo que es el efecto de Glitch Pass para que ambos se combinen, que en este caso lo tenemos aquí. Simplemente vamos a comentar esta opción que lo tiene desactivado. Entonces, si guardamos esto, puedes ver que ahora ya estoy combinando dos efectos de postprocesamiento, el Glitch Pass y el efecto este como de especie cómic. Claro que esto va a tener repercusiones en el performance. Entre más efectos de postprocesamiento agregues, más tardado va a ser tu escena y más pesada. Evidentemente puede que haya algunos dispositivos que no soporten esto, más evidentemente los dispositivos móviles e incluso algunas laptops o computadoras que no estén, digamos, medianamente bien, pues va a tardar en cargar tu escena o simplemente va a tener 30 o 20 FPS. Así que ten cuidado la cantidad de pass que agregues a tus escenas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo son la parte del postprocesamiento, pero hecho con, digamos, efectos de postprocesamiento hecho con shaders. Y para esto vamos a recrear el mismo ejemplo que teníamos como de efecto de cómic, pero utilizando una versión hecha con shaders. Para esto nos vamos a ir aquí a la documentación de Tree, más específicamente la parte de examples, y vamos a buscar lo que es post processing, esta parte de aquí. Básicamente este es el ejemplo que tratamos de recrear. Como puedes ver, es muy similar al que nosotros teníamos, pero lo que es esta cuadrícula pues se ve como que un poquito más grande. Sin embargo, aquí tenemos un problema. ¿Y cuál es? Que la parte de lo que es el postprocesamiento en Tree está muy mal documentada. Espero que a la fecha que estés viendo este video ya haya una mejor documentación sobre la parte del postprocesamiento en Tree. Pero básicamente no existe muy buena documentación sobre la parte del postprocesamiento. Lo único que tenemos es el código y nada más. Realmente no te explican cómo es que este efecto funciona o cualquier otra cosa. Nada más tienes el código. Entonces, teniendo eso, lo que podemos hacer es que aquí abajito, como puedes notar, aparece un botón. Entonces, si lo abrimos, esto nos va a llevar a un repositorio de GitHub donde se encuentra el código de este ejemplo. Y en base a esto es como tú te puedes guiar para pues, poder aplicar este efecto. Ya sé que es medio jodido, pero créeme, no hay de otra manera porque la documentación es muy mala. O pues simplemente no existe. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a hacer esto, bueno, un poquito más grande. Como puedes ver, aquí tenemos casi el mismo nombre de nuestro pass que estábamos haciendo nosotros, pero en este caso se llama Dot Screen Shader. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar lo mismo, digamos, este efecto de cómic, pero utilizando esta versión de shader. Entonces, para esto es un poquito diferente a como lo veníamos aplicando, porque en vez de aquí utilizar lo que es, digamos, simplemente fcomposer.add, tenemos que agregar un paso extra. Y esto es, voy a hacer esto un poquito más grande. Aquí, importar lo que se llama el shader pass. Básicamente esto nos va a ayudar a agregar efectos de postprocesamiento que estén basados en shaders. Entonces, lo que podemos hacer aquí es primero vamos a importar esta parte de aquí. Vámonos para aquí a nuestro código. En la parte de arriba vamos a separar esto incluso para tenerlo más claramente. Vamos a llamarlo como shader pass y aquí lo importamos. Ve que igualmente viene de JSM Post Processing y Shader Pass. Nada del otro mundo. Y ahora, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a importar lo que es nuestro Dot Screen Shader, que si te das cuenta cambia la ruta. Ahora es JSM Shaders y ahora sí Dot Screen Shader. Ya no es Post Processing Dot Screen Shader. No, ahora cambia. Vamos a importarlo aquí. Entonces recuerda que en este caso se llama Dot Screen Shader. De este modo. Y esto viene pues de Tree Examples JSM. Ahora aquí es Shaders y ahora pues simplemente lo importamos. Dot Screen Shader de esta manera. Y ahora lo que tenemos que hacer es que simplemente, bueno, aquí está aquí, vamos a agregar un nuevo comentario, vamos a llamarlo como dot screen shader de esta manera y vamos a crear, pero ahora vamos a crear no simplemente lo que es esta parte de dot screen shader, no, vamos a crear lo que es un shader pass. Incluso si quieres guiarte con el código puedes bajar y aquí se encuentra esta parte del shader pass. De hecho va a ser un poco más grande porque esto está diminuto. Aquí como puedes ver está el shader pass y aquí se agrega lo que es este efecto de shader, el Dot Screen Shader. Aquí modificamos unos cuantos ejemplos de los valores del uniform, ahorita veremos esta parte, pero como puedes ver, una vez que nosotros declaramos lo que es el shader pass, pues simplemente lo agregamos a nuestro Effect Composer como cualquier otro efecto. Entonces, pues vamos a hacer eso. Vamos aquí abajo y en este caso no lo vamos a llamar como Effect 1, sino que simplemente lo vamos a llamar como Dot Screen Shader. Y esto va a ser igual a New Shader Pass de este modo. Y ahora aquí, pues sí le vamos a pasar esto que es Dot Screen Shader.
de esta manera y pues simplemente vamos a hacer lo que es effect composer.addPass y le pasamos dot screen shader. Entonces, si guardamos esto, puedes ver que ya se aplica lo que es este efecto. Evidentemente se ve totalmente diferente a lo que teníamos en el primer efecto. Aquí los círculos se ven más grandes, que en lo personal pues no me gusta. Vamos a cambiar el tamaño de estos círculos. Para esto, como puedes ver, aquí tenemos lo que es una pequeña guía de cómo cambiar los efectos de este dot screen shader. Y si recuerdas, los shaders, unos parámetros que nosotros teníamos para poder modificar ciertas cosas, eran los uniforms. Recuerda que esto viene en el video de shaders. Entonces nosotros también podemos hacer esto. Podemos hacer uniforms, entrar al parámetro de scale, a su parámetro de value y configurar este valor. Entonces pues vamos a hacerlo. Aquí podemos hacer lo que es dot screen shader .uniforms. Abrimos lo que son los corchetes, entramos al parámetro scale, vamos a darle un valor con el parámetro de value y vamos a poner el mismo valor que nos está dando de 4. Entonces, si nosotros guardamos esto, puedes ver que ahora sí se ve más pequeño lo que son estas pequeñas esferitas, que incluso se ve en lo personal, me gusta más que el primer efecto que nosotros estábamos agregando. Si quieres ver qué otros uniforms o parámetros puedes modificar, vamos aquí a hacer lo que es simplemente en console log. Vamos a hacer lo que es dot screen shader. Vamos a imprimir esto, pero vamos a imprimir sus uniforms. A ver qué otros parámetros tiene. Entonces venimos para acá, abrimos la consola. Como puedes ver, esto nos va a dar un objeto. Entonces, si lo abrimos, como puedes ver, tenemos un parámetro de ángulo, un centro, una escala, que es el valor que nosotros modificamos. El T-Diffuse, esa es como una variable que van a utilizar todos los efectos de postprocesamiento, que básicamente, digamos, es como la imagen de tu render anterior, para que teniendo esa imagen, pues yo posicione mi nuevo efecto sobre esa imagen. Ese quizás es un tema un poquito más avanzado. Déjame en los comentarios si quieres que armemos un video de cómo armar tu propio efecto de postprocesamiento, pero es un tema un poquito ya más avanzado. Entonces, como puedes ver, aquí tienes otros parámetros que tú puedes modificar. Para no hacer más largo el video, no los vamos a hacer. Tú los puedes probar y jugar con ellos a ver qué efecto te da. Bien, una pequeña recapitulación de lo que llevamos hasta el momento. Estos efectos de postprocesamiento básicamente se basan en dos tipos. Podríamos decir tres, pero ahorita veremos el tercer tipo, donde el primero es básicamente esos efectos que tú importas, agregas a la escena y ya está. No puedes modificar los parámetros y así se queda. Y los segundos efectos son aquellos que están basados en shaders, donde sí es posible modificar los parámetros, como ves que hicimos en este último efecto, mediante los uniforms. ¿Y por qué? Porque, bueno, evidentemente están basados en shaders. Recuerda que ya vimos cómo funcionan los shaders y qué es un uniform. Básicamente un uniform es simplemente un parámetro, un prop si quieres verlo en React. Y nuestro tercer tipo de, digamos, efecto de postprocesamiento es aquel que nosotros mismos podemos crear. Ese es un efecto un poquito ya más avanzado, hay que conocer ciertas características de los shaders, pero sin embargo podemos hacer un video de ellos. Déjame en los comentarios si quieres que creemos nuestros propios efectos de postprocesamiento y hacemos un video de ello. Como último dato es que sí hay algunos efectos, digamos, de pass, algunos sencillos, donde sí es posible modificar algunos parámetros. Estos parámetros, justo vamos a hacer un ejemplo de esto, donde vamos a modificar unos que otros parámetros mediante UI. Es decir, vamos a utilizar esta librería que hemos venido utilizando para debugueo, para debuguear estos valores de los efectos de postprocesamiento y pues así ajustarnos a un efecto que nos guste. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar con la parte que nos va a permitir pues modificar ciertos parámetros de algunos efectos de postprocesamiento mediante .UI. Recuerda que ya vimos cómo trabaja .UI, así que no creo que haga falta explicar cómo es que funciona, ya hay un video sobre eso. Simplemente asegúrate de importarlo, bueno, instalarlo e importarlo de esta manera. Crea simplemente tus controles y listo. Entonces, el siguiente efecto que vamos a ver va a ser el efecto del bloom, un real bloom más específicamente, donde puedes ver que tenemos varios parámetros, lo que es el bloom exposure, bloom threshold, bloom string y el bloom radius, donde cada uno de ellos pues modifica en parte cierto valor que pues se representan en la escena. Vamos a abrir lo que es el código mediante el botón que tenemos aquí abajo. Yo ya lo tengo aquí este código. Como puedes ver, nada del otro mundo. Incluso aquí importamos lo que es nuestro efecto, que es mediante Post Processing Unreal Bloom. Entonces, pues vamos a hacer eso. Vamos a copiar, de hecho, únicamente vamos a copiar esta parte de aquí. Vamos a importarlo aquí debajo de los paths que son normales. Vamos a copiar toda esta parte de acá.
Y en este caso pues simplemente vamos a cambiar lo que en este caso sería un Real Bloom Pass, esta parte de aquí. Perfecto. Ya con esto vamos a la parte de hasta abajo donde declaramos nuestro último efecto y vamos a declarar lo que en este caso sería un Real Bloom Pass. Perfecto. Vamos a declarar una constante con el mismo nombre, aunque simplemente vamos a llamarlo como Bloom Pass, nada más, que va a ser igual a new, un Real Bloom Pass. Vamos a agregarlo de esta manera y ahora simplemente sería effect composer.add y pues simplemente Bloom Pass de este modo. Bueno, aquí tenemos un error porque no es add, sino es add pass de este modo. Ahora sí, como puedes ver, tenemos un efecto totalmente diferente. Esto evidentemente luce más brillante que antes, pero ahora vamos a comenzar a agregar lo que son estos parámetros que nos van a permitir modificar lo que son pues estos parámetros de brillo, intensidad, etcétera. Para ver exactamente qué parámetros podemos modificar, podemos ir a la parte que tenemos del código de tree, buscar dónde es que se hace la declaración de este efecto, que es aquí un Real Bloom Pass. Y como puedes ver, cuando se declara este objeto, digamos con este componente, tenemos primero lo que es un vector 2, que básicamente es el tamaño de nuestra ventana, el width y el height. Y después tenemos tres valores, que básicamente primero es el valor de fuerza, el valor de radio y el valor de umbral. Para este caso no nos vamos a complicar y vamos a copiar estos tres valores de aquí y vamos a pegarlos en nuestra declaración justo de este lado, aquí. Si volvemos a nuestra escena, como puedes ver, esto ya cambió evidentemente. Únicamente tenemos brillo en lo que es la parte del árbol, pero vamos a comenzar a agregar estos modificadores con .UI. Ok, entonces ahora vamos aquí debajo de nuestro efecto. Vamos a declarar un comentario simplemente para ubicar esto más fácilmente. Y primero, antes de comenzar a agregar lo que son estos tweaks con .UI, vamos a declarar un objeto llamado params, el cual va a contener todos aquellos parámetros que vamos a modificar. Y en este caso, si nos guiamos mediante el ejemplo que nos da este tree, como puedes ver, tenemos un objeto que cuenta con 4 parámetros, que es el exposure, el bloom strength, el bloom threshold y el bloom radius. Si te das cuenta, estos parámetros no coinciden para nada con lo que nosotros tenemos, que es básicamente el strength, el radius y el threshold, el umbral. Aquí tenemos 3 parámetros y aquí tenemos 4. Si analizamos un poco más el código que se encuentra debajo, como puedes ver, hay ciertos parámetros que no se aplican directamente a lo que es simplemente el pass del Bloom Pass, sino que hay un efecto, digamos un parámetro que se aplica directamente al renderer.tone mapping exposure. Entonces es por eso que tenemos 4 parámetros y no 3. Claro que puedes modificar únicamente estos 3, pero vamos a agregar estos 4 que nos arroja tree. Entonces, para esto vamos a copiar lo que es este objeto, vamos a pegarlo aquí y vamos a comenzar a agregar el primer tweak que tenemos, que es el exposure. Así que en este caso sería simplemente ui.add. ¿Y sobre qué objeto lo vamos a aplicar? Pues bueno, si vamos al ejemplo, como puedes ver, en este caso primero sería al objeto params, de ahí vamos a extraer esta propiedad. ¿Sobre qué propiedad? Pues va a ser sobre exposure. Después podemos darle un valor mínimo, que en este caso nos muestra un 0.1 y un 2, pero nosotros vamos a dejarlo a 5. Igualmente vamos a dejarle un step, por ejemplo, de muy pequeño, de 0.0001. Vamos a darle igualmente la propiedad de onChange. ¿Y por qué en onChange? Porque a medida que nosotros cambiamos lo que es este valor de exposure, tenemos que aplicárselo a nuestro renderer. Y si te das cuenta, aquí tenemos una fórmula que es simplemente renderer.toneMappingExposure.matPo.value y pues simplemente la potencia a lo que queremos elevarlo. Así que vamos a copiar lo que es esto de aquí. Vámonos para acá, que aquí igualmente se inyecta lo que es este valor que nosotros estamos cambiando, que sería simplemente value. Abrimos esto de aquí y lo pegamos acá. Como puedes ver, lo que va a hacer esto es que, ok, vamos a modificar dentro de params la propiedad exposure, que va a tener un valor mínimo de 0.1 y un valor máximo de 5. El cambio que se va a hacer a medida que nosotros arrastremos la barrita va a ser de 0.0001, muy pequeño. Y cada vez que se haga, digamos, este cambio en la barrita, esto nos va a devolver el valor que actualmente tenga esta propiedad y simplemente se la vamos a aplicar al renderer mediante la propiedad de tone mapping exposure y le vamos a aplicar lo que es la siguiente fórmula, que es una potencia, que sería el valor que actualmente tenemos elevado a la cuarta potencia. Entonces, si nosotros guardamos esto y volvemos para acá, recargamos por cualquier detalle, como puedes ver aquí ya lo tenemos. Entonces si nosotros modificamos esto, puedes ver que esto cambia radicalmente.
Se ve demasiado brillante, incluso esto hasta parece un meme, pero vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a agregar lo que son los últimos tres tweaks, que aquí sería simplemente UI.add, que sería sobre el mismo objeto params, donde vamos a modificar en este caso la propiedad del bloom strength, esta de aquí. Vamos a darle igualmente un valor mínimo de 0.1 y tal vez igualmente de 5 para ver qué resultado tenemos. Y ahora igualmente vamos a copiar el step para que el step sea muy pequeño de esta manera. Vamos a ponerlo aquí abajo. Igualmente vamos a agregar la propiedad de onChange. Recuerda que aquí se inyecta este valor que actualmente tenga bloom strength. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué propiedad se lo vamos a agregar? Pues se lo vamos a agregar a nuestro efecto de bloom pass en la propiedad de string. Entonces vamos a copiar nuestro nombre de bloom pass, que así sería bloom pass, sería string de esta manera. Y pues aquí simplemente sería nuestro value de esta manera. Bien, entonces si nosotros guardamos esto, como puedes ver, ya se agregó lo que es un nuevo parámetro que en este caso se va a llamar como bloom strength. Si nosotros arrastramos esto, como puedes ver, se va aumentando lo que es la intensidad con la que se va aplicando pues esta intensidad de luz. Incluso si nosotros modificamos el exposure, como puedes ver, esto incluso se ve más extremo. Como puedes ver, ahí lo tenemos totalmente en cero. Y si lo modificamos más, pues sí, se ve muy brilloso. Entonces vamos a recargar esto para resetear los valores y vamos a agregar los últimos dos tweaks, que será el threshold, el umbral y el radius. Bien, si nosotros guardamos esto, como puedes ver, pues ya tenemos lo que son nuestros 4 tweaks, que si vamos a lo que es el código de tree, como puedes ver, son exactamente las mismas operaciones que nosotros estamos haciendo. Nada más lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar los límites que nos arroja en este caso este tree. En este caso el radio va de 0 a 1, así que vamos a cambiar lo que es el radio de 0 a 1 para no ser muy exagerado en esta parte. Lo que es la parte del threshold, esta parte de aquí igualmente va hasta 1. Y la parte del bloom radius, lo que es el bloom strength, esto igual va hasta 3. Entonces aquí dejémosle simplemente hasta 3. Guardemos esto y puedes ver que aquí ya tenemos esto. Entonces con esto ya podemos jugar con lo que son estos tweaks hasta encontrar pues la escena que a nosotros nos parezca lo mejor con estos valores de aquí. Como puedes ver, puedes aumentar los valores, disminuirlos, etcétera, hacer lo que tú quieras. En este video no vamos a hacer eso porque no terminaríamos, sería el video de no terminar. Entonces, ya explicándote esta parte de cómo puedes modificar y debuguear los valores de un efecto de postprocesamiento, vamos a pasar al último efecto, el cual es el efecto de profundidad de campo, que es uno que yo suelo utilizar bastante. En este caso, este se encuentra aquí, Deep of Field, creo que es el primero, si no estoy mal. Sí, este de aquí. Vamos a aprender a hacer este efecto de Deep of Field. De hecho, ya tengo un ejemplo, nada más, a ver, déjame ver si lo encuentro. Bien, este es el ejemplo de tipo fill que te voy a mostrar hacer. Como puedes ver, tengo aquí, digamos, enfocado lo que es la parte central de mi escena y si puedes ver en los bordes del árbol, en la parte superior, se alcanza a ver un poco difuminado. Incluso si vamos a la parte de atrás al árbol, el árbol se alcanza a ver totalmente definido, pero lo que es esta parte de aquí, de lo que es los bordes de la casa, como puedes ver, pues se alcanzan incluso a ver difuminados. Incluso si centramos lo que es el techo, esta parte de aquí, nuestro techo, ya el árbol en los bordes comienza a verse de manera difuminada. Vamos a aprender a hacer este efecto, vas a ver que es bastante sencillo. Incluso lo que vamos a hacer es que mediante el mouse tú puedes indicar qué parte quieras que se vea enfocada. Así que pues dicho eso, ahora sí vamos con el efecto de postprocesamiento, quizá con el que más nos vamos a tardar, pero vas a ver que no es nada complicado. Bien chicos, vamos a comenzar con lo que es nuestro último efecto, el cual es el efecto del Deep of Field o profundidad de campo. Para esto nos vamos a ir al ejemplo que tenemos aquí. Hay como tal dos ejemplos, pero el primero es el más sencillo porque el segundo tiene muchísimas variables por modificar, pero con lo que es el primer ejemplo podemos conseguir casi el mismo resultado. Entonces vamos a entrar a este ejemplo, vamos a entrar al código, el cual nos va a llevar a esta parte de aquí, el código de este ejemplo, y este efecto se llama Book Pass. Entonces vamos a copiarlo, vamos a copiar toda esta línea de aquí y vamos a importarlo dentro de nuestro código. Nada más vamos a completar lo que es la ruta de exportación, aquí, perfecto. Vamos a guardar y ahora si bajamos a donde se declara lo que es este efecto, está un poco más abajo, aquí.
Como puedes ver, este efecto se declara igual que los otros pass, New Book Pass, pero aquí recibe varios parámetros. Primero recibe lo que es la escena, después recibe lo que es la cámara y finalmente recibe una serie de parámetros, el width y el height, que nos van a servir como la resolución que va a tener esto, que simplemente podemos pasar el ancho y el alto de la pantalla, nada más. Y aquí estos son los tres principales parámetros que vamos a modificar: el focus, la apertura y el max blur. Para darte un pequeño ejemplo, como tal, ahorita el target lo tengo seteado justo en el centro de la pantalla. No lo tengo como tal de manera gráfica, pero los parámetros que sí podemos modificar aquí es el blur. Como puedes ver, si yo lo aumento, como puedes ver, los bordes se ven totalmente diferentes a como estaban en un inicio. Si yo bajo esto al blur totalmente a cero, pues evidentemente no se ve nada. Igualmente, si cambio lo que es la apertura, puedes ver que nada más se alcanza a ver lo que es este pequeño pedacito de aquí, lo cual pues evidentemente está mal. Hay que jugar con estos valores hasta encontrar el valor perfecto. Sé que parece contraintuitivo, pero a medida que lo que es el valor de apertura sea cada vez más pequeño, pues esto va a comenzar a tomar más valor para enfocar. Sé, como te decía, sé que suena contraintuitivo, pero pues así funciona esto. Ok, entonces con esa pequeña explicación vamos a copiar lo que es esta parte del Book Pass. Vámonos hasta abajo donde declaramos todo y aquí vamos a declarar igualmente nuestro Book Pass. Simplemente aquí vamos a cambiar este código, vamos a ponerle lo que es Window Inner Width aquí. Igualmente vamos a poner lo que es Window Inner Height, aquí Window Inner Height de esta manera. Y vamos a agregarlo, que recuerda que es fcomposer.addPass y pues simplemente es book, así, book pass, perfecto. Si volvemos a lo que es nuestra escena, como puedes ver, pues ya esto cambia evidentemente. Y pues, como puedes ver, pues se ve todo como de una manera de blur bastante fea. No vemos exactamente algo bueno. Muy bien, después de haber declarado lo que es nuestro efecto de Depth of Field, vamos a declarar justo debajo de él los parámetros que vamos a modificar. En este caso, el target va a ser de manera dinámica. Ahorita veremos a qué me refiero de manera dinámica. Únicamente vamos a modificar dos parámetros, lo que es el max blur y la apertura. Entonces, con esto pues vamos a agregarlos a los tweaks mediante UI, que aquí sería params. ¿Qué propiedad vamos a modificar? Pues sería la de max blur, de este modo. Vamos a ponerle un valor mínimo, por ejemplo, de 0 y un valor máximo de 0.5, ya que estos valores de aquí son muy pequeños. Vamos a ponerle un step que igualmente sea muy pequeño para igual irlo calculando bastante bien, con precisión. Vamos a agregarle igualmente el evento onChange. Aquí recuerda que nos va a devolver lo que es un value. Y aquí lo que tenemos que hacer es básicamente decir que sería lo que es book pass, en el efecto que nosotros declaramos, .uniforms. Aquí sí podemos entrar a los shaders, uniforms, y qué propiedad vamos a modificar, pues será la parte del max blur, que aquí sería max blur.value, y esto va a ser igual al value que nosotros estamos inyectando aquí en este callback. Entonces, si nosotros guardamos esto, como puedes ver, aquí no ha pasado nada, nada más agregó el controlador aquí arriba. Pero si nosotros modificamos esto, como puedes ver, pues ya podemos modificar la cantidad de blur que tenemos en nuestra escena, que evidentemente esto es muy exagerado. Vamos a agregar igualmente lo que es el efecto, pero del controlador, lo siento, pero ahora para la apertura. Vamos a hacerlo justo igual que lo hicimos con el anterior, que va a ser, en este caso vamos a modificar la propiedad apertura de nuestro objeto params con un valor mínimo de, en este caso vamos a dejárselo igualmente de 0, un max blur, un valor máximo de 0.5, un valor de step de 0.0001 y finalmente el evento onChange para igualmente actualizar lo que es el valor de la apertura, pero en este caso de nuestro efecto de aquí arriba. Entonces, si nosotros guardamos esto, como puedes ver, ya tenemos los dos controladores aquí arriba. Vamos a ver cómo es que funciona la parte de la apertura. Vamos a subir lo que es el max blur quizá a este nivel. Y vamos a comenzar a modificar lo que es la apertura. Como puedes ver, como te decía, la apertura es medio contraintuitivo. Entre más bajo el valor, más grande va a ser la apertura que tengamos. Entonces vamos a modificar esto. Y como puedes ver, ahí comienza a notarse algo. Vamos a cambiar el valor máximo. Por ejemplo, vamos a ponerle 0.05 de esta manera. Vamos a guardar. Vamos a subir lo que es el blur.
y vamos a bajar lo que es la apertura. Y como puedes ver, ahí tenemos exactamente lo que es funcionando todo esto. Como puedes ver, evidentemente todos estos conceptos se relacionan, tanto el max blur como la apertura. Pero entonces, ¿cómo funciona específicamente esta parte de lo que es el focus? Como puedes ver, a medida que yo me acerco, pues ya comienza a verse más nítidamente la imagen. Entonces, ¿qué es exactamente esta parte del focus? Pues bueno, básicamente esta parte del focus es la distancia que existe desde nuestra cámara a algún objeto o digamos a una distancia concreta. En este caso estamos diciendo que nuestra cámara va a tener el focus, o en este caso el efecto va a tener el focus a 1 metro de distancia. Es decir que a no ser que alejemos la cámara y nuestro cubo, este cubo quede justo aquí, es decir, a 1 metro de distancia, pues nuestro objeto se va a ver nítidamente. De otra manera, lo que tendremos que hacer es incrementar la distancia para que así en cualquier posición que esté nuestra cámara, pues nuestro cubo se vea nítidamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque sabemos que la cámara puede estar más lejos, más cerca, más arriba, más abajo, etcétera, pero tenemos que hacer que esta distancia que existe entre la cámara y el cubo sea calculada de manera dinámica. Bien, para eso podemos utilizar lo que es un Raycaster. Con este Raycaster lo que podemos hacer es, ok, este Raycaster va a funcionar a partir de la cámara de aquí y cuando yo haga colisión con un objeto, digamos el primer objeto con el que yo haga colisión, voy a calcular la distancia que existe desde mi punto de origen, es decir, desde la cámara hasta este objeto. Esto me va a devolver, no sé, por ejemplo, 3 metros, supongamos. Entonces yo le puedo asignar este valor de aquí al valor de focus. De tal manera que a medida que yo mueva la cámara, pues este valor se va a ir actualizando al mismo que el valor del focus. Y así podemos conseguir que este valor del focus sea dinámico. Ok, entonces con esta explicación vamos a proceder a declarar lo que es nuestro Raycaster y hacer este focus de manera dinámica. Entonces volvamos a lo que es nuestro código de este modo y vamos a declarar justo nuestro Raycaster, por ejemplo, justo debajo de esta parte de .UI. Recuerda que si no sabes cómo funciona un Raycaster, este ya lo vimos en un video pasado, si no recuerdo mal, en esta serie, cómo es que funciona este Raycaster. No nos vamos a detener mucho a ver cómo es que realmente funciona a profundidad, eso lo hicimos en el video. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Lo primero que vamos a hacer es que evidentemente tenemos que declarar una constante, vamos a llamarla como Raycaster, algo muy obvio, donde esto va a ser igual a new tree.Raycaster, de esta manera. Después vamos a declarar lo que son unas coordenadas. Estas coordenadas básicamente nos van a servir para saber sobre qué objeto o sobre qué punto yo voy a hacer colisión y así, digamos, calcular la distancia. Básicamente estas coordenadas pueden estar, digamos, aquí, aquí, etcétera. Entonces, estas coordenadas únicamente funcionan en 2D. Si quieres verlo de una manera más clara, por ejemplo, vamos a hacer otro pequeño ejemplo acá. Supongamos que esta es nuestra pantalla, muy extraña pantalla. Y estas coordenadas, vamos a declarar aquí lo que es un cubo, muy rápido. Y estas coordenadas pueden estar justo aquí, lo que quiere decir que a menos que yo mueva mi cubo hasta acá, pues aquí se va a hacer lo que es esta colisión y se va a cambiar el valor de focus. Lo que yo te recomiendo para este ejemplo sencillo es simplemente declarar las coordenadas en la posición 0, 0. Aquí sería, bueno, vamos a dejarlo aquí abajo, la coordenada 0, 0. Así de esta manera, cualquier objeto que esté en el centro de la imagen va a hacer colisión, se va a calcular la distancia y se va a aplicar al valor del focus. Entonces con eso vamos a hacer lo que es el mouse. Vamos a llamarlo como mouse course, nada más. Y esto va a ser igual a new tree.vector2, donde vamos a pasarle que inicialmente esté en el centro de la pantalla, que es 0, 0. Y si te preguntas por qué es 0, 0, es porque para acá es -1, para acá es 1, si no recuerdo mal, para arriba es 1 y para abajo es -1. Por tanto, el origen de todo esto es 0, 0. Bien, después de haber hecho esto, nos vamos a ir a lo que es nuestra función, en este caso que se encarga de hacer el render, que es la función de animate. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que nuestro Raycaster, Raycaster.setFromCamera, aquí de esta manera, aquí le vamos a pasar lo que es el mouse course, aquí, mouse course. Y después le vamos a pasar lo que es nuestra cámara, que en este caso sería cámara, de esta manera. Básicamente lo que vamos a hacer con esto es que tenga unas coordenadas en nuestra pantalla y que básicamente igual tenga su punto de origen, que pues
normalmente pues es nuestra cámara. Después vamos a obtener lo que son sus colisiones. Vamos a llamarlo simplemente como collisions y esto va a ser igual a el raycaster.intersect objects, de esta manera, objects, porque hay otra función que es object para hacer colisión únicamente con un objeto. En este caso nos interesa que sea con varios, así que sería object. Aquí le vamos a pasar lo que es la escena y ojo, aquí le podemos pasar lo que es escena.children y el valor de true. De este modo. Así lo que va a hacer es que, ok, puede hacer colisión con cualquier objeto que se encuentre en la escena y con la opción de true lo que vamos a hacer es que esta búsqueda de colisiones sea recursiva, de tal modo que si alguna malla está dentro de un grupo y dentro de otro grupo así hasta el infinito, pues eso no va a importar porque esta búsqueda de colisiones va a ser de manera recursiva. Ok, entonces una vez tenemos nuestras colisiones, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer estas colisiones, vamos a hacer let i, que comienza el típico i, que esto va a ser igual a i.collisions, aquí collisions.length, de esta manera, y simplemente vamos aumentando i. Lo que vamos a sacar, como te decía, es la distancia que se va haciendo dependiendo estas coordenadas. Lo que vamos a obtener, recuerda, es la distancia en la primera colisión que se haga. Entonces simplemente va a ser const distance de este modo y va a ser igual a collisions, así, collisions, en la posición 0.distance, así, de esta manera. Y después simplemente vamos a acceder a nuestro efecto que es bookpass.uniforms.focus, así, focus.value, y esto va a ser igual a nuestra distancia que nosotros estamos calculando aquí arriba. De esta manera lo vamos a hacer de manera dinámica, así que entonces guardemos esto y puedes ver que ya si yo me acerco, puedes notar que hay ciertas partes del tejado que se alcanzan a ver más nítidamente, pero es muy pequeño el valor que alcanzamos a ver, digamos, muy poca el área que se alcanza a enfocar de manera correcta. Para esto podemos jugar con el valor de apertura y como puedes ver, a medida que nosotros aumentamos este valor de apertura, pues se va haciendo cada vez más grande el área y puedo ver una mayor parte que está siendo enfocada de manera correcta. Incluso si me muevo de este lado, puedes ver que aquí se enfoca y en los costados se alcanza a ver pues de manera con este pequeño blur, desenfoque. Igualmente puedes jugar con el blur para hacer que esto más evidente. Como puedes ver, aquí se ve enfocadísimo y aquí con un blur muy extraño. Puedes jugar con todos estos valores hasta encontrar los que tú consideres correctos, pero para no tardarnos más, yo ya tengo los valores perfectos para la apertura y el max blur. Para el valor de la apertura es un valor bastante bajo. Recuerda que te dije que esto es contraintuitivo. El valor de apertura entre más bajo, más grande va a ser el área de enfoque. Y el blur ese sí, no hay pierde. Entre más grande el blur, más grande se va a hacer el blur. Entonces, estos son los valores que yo encontré perfectos. 0.0053 para la apertura y 0.004495 para el blur. Si nosotros guardamos esto, puedes ver que ahora sí se alcanza a ver el blur quizá muy nítidamente, pero se sigue viendo este efecto de este desenfoque. En lo personal me gusta así, pero como te decía, puedes jugar con los valores hasta encontrar el que más te agrade. Muy bien, antes de continuar con lo que son los eventos del mouse, quiero mejorar un poco lo que es la escena. En este caso puedes ver que ahí se ve bien, pero lo único que vamos a hacer es que para la parte del Tone Mapping Exposure, vamos a dejárselo a un 2, para que de esta manera pues luzca un poco más viva nuestra imagen. Igualmente quiero que tengas a consideración otro detalle, y es que cuando nosotros hacemos en este caso un resize, como puedes ver, aparece mucho lo que es este especie de bordeado como de sierra, lo cual pues no debería aparecer. ¿Por qué pasa exactamente esto? Bueno, porque no estamos haciendo un resize del Effect Composer cuando hacemos un resize de nuestra escena. Para esto lo que podemos hacer es que recuerda que en este código que tenemos aquí, la plantilla que estamos utilizando, ya tenemos un evento resize, donde simplemente hacemos un resize de nuestro renderer, pero en este caso también tenemos que hacerlo para nuestro Effect Composer. Entonces aquí igualmente vamos a hacer cada vez que se presente un evento resize, actualizar lo que es el tamaño pues de esta parte del resize de nuestro Effect Composer. Entonces aquí para no complicarnos lo que podemos hacer es simplemente hacer window, aquí punto inner width y bueno, el siguiente parámetro sería window inner height, de esta manera. Entonces pues ya tenemos con lo que es controlado este evento del resize.
Si nosotros volvemos a hacer un poco más grande lo que es nuestra ventana, como puedes ver ya desapareció lo que es ese efecto de cierre en los bordes y esto luce muchísimo mejor. Bien, vamos con el último detalle, que es que a medida que nosotros movamos el mouse, pues que nuestra escena se enfoque específicamente donde el mouse esté colocado. Para esto es muy sencillo, simplemente vamos a buscar dentro del tree la documentación de el Raycaster, esta de aquí, y esto de aquí nos va a devolver lo que es una función que se llama onPointerMove, que básicamente captura las coordenadas del mouse cuando éste se mueve. Entonces vamos a copiar esta función de aquí, vamos a pegarla justo después de donde declaramos nuestros settings del Raycaster. Evidentemente aquí se están actualizando unos valores de pointer, donde, bueno, en este caso nosotros no lo declaramos con el nombre de pointer, sino con el nombre de mouse course. Así que reemplacemos ambos nombres por este de mouse course. Y ahora quiero que notes que igual te dice que está tomando lo que es el valor de la posición del mouse y está normalizando las coordenadas. Esto nos ayuda a tener más precisión para no ir de un valor infinito a más infinito y de esta manera. Esto básicamente nos ayuda para esto. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esta función que se encarga de calcular lo que es dinámicamente dónde va a estar colocado las coordenadas, ahora lo que tenemos que hacer es agregar un evento. Entonces simplemente agregamos una event listener y en este caso, ¿qué evento sería? Pues sería el mouse move. ¿Qué vamos a mandar a llamar aquí? Pues sería esta función de onPointerMove. Entonces, si guardamos esto y volvemos a nuestra escena, puedes ver que apenas si se alcanza a notar este pequeño efecto donde si yo me coloco en lo que es una malla, pues se va a enfocar esa malla y todo lo demás le va a aplicar un blur. Para ver esto más evidentemente aumentemos el blur y puedes ver que en este caso si yo me paro sobre lo que son esta parte de los árboles, se nota definidamente esta parte de los árboles y toda la demás casa se nota un poco con blur. Aumentemos un poco lo que es la apertura para ver esto más claramente. Como puedes ver, ahora estoy parado en lo que es esta parte de los árboles y todo lo demás se ve con blur. Y si también nos colocamos enfrente, en este caso en el cartel, puedes ver que se enfoca la parte frontal de la casa y todo lo demás le aplica un blur. Como puedes ver, esto está funcionando de manera correcta. Y pues bueno chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Creo que aprendimos bastante y cómo aplicar la parte del post procesamiento en Tree. Recuerda que si tienes cualquier duda puedes dejármela aquí en los comentarios o incluso unirte al canal de Discord que actualmente acabamos de inaugurar. Sé que está algo vacío, lo siento por esa parte, ya se irá llenando con el tiempo, pero igualmente ahí puedes dejarme tus dudas y trataré de ayudarte. Sin más que decir chicos, espero que el video les haya gustado y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Saludos.